imagina el instante preciso en que un solo botón desató la libertad de todo un país. 25 de noviembre del año 2025. En ese momento, Burkina Faso, una nación ignorada por décadas y relegada al margen de la economía global, desafió lo imposible. Refinó su propio oro hasta una pureza del 99.99%. Este logro, impensable para un país saqueado y empobrecido, se convirtió en un hito de resistencia. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Y qué significa realmente para un país dar ese salto? Durante décadas, Burkina Faso era sinónimo de pobreza y explotación. El oro, lejos de ser símbolo de prosperidad, era una maldición silenciosa. Cada año, casi 28 toneladas de oro se desvanecían, robadas por contrabandistas extranjeros y una minería artesanal que consumía vidas y sueños. La riqueza nacional se escapaba como polvo entre los dedos de quienes solo anhelaban sobrevivir, mientras el oro cruzaba silencioso las fronteras, alimentando fortunas lejanas. Para entender la dimensión de este saqueo, basta imaginar que cada día, durante un año, más de 76 kilogramos de oro salían del país de manera ilegal. Esta cantidad representa cientos de millones de dólares que nunca llegaban a los hospitales, escuelas ni infraestructuras públicas. Es como si cada familia viera desaparecer el fruto de su trabajo antes de poder disfrutarlo. Hoy, ese ciclo se rompió en minutos. La activación de la primera refinería de oro del país, impulsada por inteligencia artificial, marcó un antes y un después irreversible. El presidente Ibrahim Traoré estuvo presente, liderando el cambio y declarando ante el mundo que el oro de Burkina Faso ya no sería símbolo de sufrimiento, sino de soberanía y visión. Este gesto, aparentemente simple, es comparable a otros hitos históricos, donde una tecnología transformó el destino de una nación. Por ejemplo, en la década de 1960, Corea del Sur, tras la Guerra de Corea, apostó por refinar su propio acero con tecnología nacional. En menos de 30 años, pasó de la pobreza extrema a ser un gigante industrial. Burkina Faso, con el oro como motor, aspira a un salto similar. Con un solo gesto, toda una nación desafió el sistema global que la condenaba a la pobreza. Si esta oportunidad se desvanece, Burkina Faso podría quedar atrapado para siempre en el círculo vicioso de explotación y dependencia. Pero si triunfa, no solo transformará su destino, sino que podría encender una chispa capaz de inspirar a todo un continente a reclamar sus recursos y su futuro. Para comprender la magnitud de este momento y cómo fue posible, debemos retroceder y explorar el camino que llevó a esta revolución silenciosa. La historia de Burkina Faso es una de lucha, pérdidas y esperanza. Para entender cómo un país marginado llegó al borde de una transformación histórica, hay que conocer las fuerzas que lo moldearon. ¿Sabías que, cada día, miles de personas en Burkina Faso arriesgaban la vida bajo tierra solo para sobrevivir? En este país, la riqueza no traía bienestar. Bajo el suelo dormían enormes reservas de oro, pero apenas una migaja de su valor llegaba a manos locales. Entre los años 2022 y 2025, más de 28.000 kilogramos de oro desaparecían cada año en redes clandestinas, desvaneciéndose en las sombras de contrabandistas extranjeros y mafias nacionales. El Estado recibía solo restos. El verdadero tesoro se esfumaba. Para la mayoría, la minería era condena, no progreso. Hombres, mujeres y niños descendían más de 40 metros en pozos improvisados, tragando polvo y temor, arriesgando su vida para ganar poco más de $1 diario. La riqueza del oro no les pertenecía, pero sí los riesgos mortales. Entre los años 2020 y 2024, más de 160 personas murieron atrapadas en derrumbes, sepultadas bajo la oscuridad. El dolor, la corrupción y la desesperación eran parte diaria de la economía minera. El país entero sentía impotencia ante la fuga de su oro, convertido en fortuna ajena, mientras la esperanza se desvanecía. Ejemplos como el de la mina de Percoa
donde en el año 2023 un derrumbe dejó a 20 mineros atrapados durante semanas, son solo la punta del iceberg. Historias de niños de apenas 10 años que trabajaban turnos de 12 horas, o mujeres que sufrían enfermedades pulmonares irreversibles tras años de inhalar polvo tóxico, pintan un retrato desgarrador de la realidad minera en Burkina Faso. Pero cuando todo parecía perdido, un grupo de jóvenes ingenieros empezó a imaginar una transformación radical y silenciosa, la semilla de una revolución que nadie vio venir. Inspirados por movimientos de independencia en otras latitudes, como el caso de la India que logró nacionalizar su industria textil en el siglo XX, estos jóvenes entendieron que el conocimiento y la tecnología eran las verdaderas llaves de la libertad. Así, fundaron el equipo Cancan Gold 99.99, con el sueño de poner fin a siglos de dependencia. Esa chispa encendería pronto un cambio sin precedentes. La historia de Burkina Faso estaba a punto de dar un giro inesperado. ¿Puede la inteligencia artificial romper cadenas forjadas durante siglos? ¿O solo servirá para forjar otras nuevas? El equipo Cancan Gold 99.99, integrado por jóvenes ingenieras e ingenieros, consiguió lo imposible. Crearon la primera refinería semiautomatizada de Burkina Faso. Por vez primera, la inteligencia artificial y la robótica penetraban en el corazón de la minería africana, usando sensores espectrales y brazos mecánicos para transformar mineral en oro de pureza nunca antes vista. La tecnología permitió alcanzar una pureza casi total, reduciendo drásticamente los residuos y revolucionando un proceso que, durante generaciones, había exigido sudor, precariedad y sacrificio humano. El ambiente cambió para siempre la mañana en que el presidente Traoré inauguró la planta. Frente a cientos de mineros y técnicas, la emoción era innegable. Lágrimas, abrazos, el asombro compartido por quienes solo habían conocido el polvo y la oscuridad de los túneles. Pero ¿cómo funciona realmente esta tecnología? La refinería utiliza un sistema de análisis espectral capaz de examinar miles de muestras de mineral por hora, identificando impurezas y optimizando el proceso en tiempo real. Se emplean brazos robóticos que manipulan el oro sin exponer a los trabajadores a sustancias tóxicas, y un circuito cerrado que recicla el 92% de los productos químicos empleados. Esto no solo significa mayor eficiencia, sino también un salto gigantesco en salud y sostenibilidad ambiental. El impacto fue inmediato. Los mercados nacionales reaccionaron en cuestión de horas. El oro se cotizó más alto, las esperanzas brillaron como nunca, pero también surgieron temores. Por primera vez, los mineros vislumbraban un futuro distinto, aunque muchos temían ser reemplazados por máquinas que no duermen, no enferman y jamás olvidan. El gobierno, anticipando estos temores, lanzó un plan de reconversión y capacitación valorado en $12,5 millones. El objetivo era claro: que ningún minero quedara atrás en la transición a la modernidad y que todos encontraran su lugar en la nueva cadena de valor impulsada por la inteligencia artificial. Este programa incluyó desde talleres de alfabetización digital hasta cursos avanzados de robótica y mantenimiento industrial. Jóvenes y adultos participaron en simulaciones virtuales, aprendieron a programar sensores y a gestionar la logística de exportación. Una madre de 4 hijos, que antes trabajaba en la extracción manual, ahora dirige un equipo de logística en la planta. Un exminero de 60 años se convirtió en instructor de seguridad industrial, enseñando a nuevas generaciones a trabajar sin arriesgar la vida. Las señales de cambio no tardaron. La contaminación ambiental disminuyó, el trabajo infantil fue erradicado y cientos de niñas y niños regresaron a las aulas. Mujeres que antes eran relegadas a tareas invisibles accedieron a puestos inéditos en gestión, logística y operación de la planta. En la aldea de Yaco, por ejemplo, una cooperativa de mujeres transformó un antiguo pozo de mina en un taller de reciclaje de materiales, gracias a la capacitación recibida. Los índices de enfermedades pulmonares descendieron en un 30% en las zonas aledañas a la refinería, según datos del Ministerio de Salud. Sin embargo, no todo era luz.
Rumores y resistencias crecían entre intermediarios y contrabandistas que, durante décadas, se beneficiaron de la debilidad tecnológica nacional. Campañas de desinformación y dudas sobre el verdadero impacto de la inteligencia artificial buscaban sembrar miedo, temiendo perder privilegios y poder. Algunos intentaron sabotear el proceso, financiando protestas y difundiendo mensajes falsos sobre supuestos peligros de la automatización. Como ocurrió en el pasado con la introducción del telar mecánico en Inglaterra, que generó el movimiento ludita, el temor al cambio puede convertirse en una fuerza poderosa y destructiva si no se gestiona con diálogo y transparencia. La modernización, fuente de esperanza, trajo también nuevas tensiones. El riesgo era claro. Si el cambio no se gestionaba con justicia y visión, podía generar nuevos excluidos, alimentar conflictos sociales y desatar una oposición política capaz de frenar el progreso. Mientras la refinería marcaba el inicio de una era brillante, las fuerzas opuestas tejían sus estrategias en las sombras. El siguiente desafío sería decidir hasta dónde estaban dispuestos a llegar quienes no querían perder su lugar en el antiguo orden. ¿Qué sucede cuando el mundo descubre que África ya no pide permiso? La reacción fue tan rápida como impredecible. En menos de una semana, analistas en Washington lanzaron advertencias. Si Burkina Faso escala su modelo de refinería inteligente, el sistema global del oro podría tambalearse y las reglas del mercado mundial se reescribirían. En Europa, la inquietud se palpaba en los pasillos de poder. Francia, antigua metrópoli colonial, cuestionó la viabilidad del proyecto y pidió transparencia, aunque detrás de cámaras temía perder influencia. China, consumidora voraz de oro y socia comercial de África, también se mostró nerviosa. Su preocupación era clara. Temían que se acabara su acceso privilegiado a materias primas baratas y estratégicas. Mientras tanto, Rusia observaba cada movimiento desde Moscú. Su estrategia era pragmática. Enviaron expertos a Ouagadougou para estudiar el proceso, evaluar una posible alianza o, si era necesario, planificar una competencia silenciosa. Para el Kremlin, colaborar con una potencia africana emergente en tecnologías mineras podría remodelar el equilibrio internacional. El impacto no se detuvo en los grandes bloques. Países vecinos como Níger, Malí y Ghana reaccionaron con rapidez, enviando delegaciones oficiales a Burkina Faso. Su interés era evidente. Ansiaban replicar la tecnología y negociar licencias para crear sus propias refinerías inteligentes. Por primera vez, África tejía una red de colaboración tecnológica basada en autonomía, no en dependencia. La respuesta colectiva no tardó. La Unión Africana presentó el Gold Tech Roadmap 2030, una hoja de ruta ambiciosa para impulsar la soberanía mineral en todos los países africanos. El mensaje era claro y desafiante. África ya no solo extraería riqueza, ahora la refinaría y decidiría su propio destino. El viejo ciclo colonial se rompió de raíz. Durante siglos, potencias extranjeras enriquecieron sus arcas, refinando oro africano comprado a precios irrisorios. Ahora, esa dinámica de pobreza y sujeción se tambaleaba como nunca antes. Se disputaba el futuro de la autonomía africana, la estabilidad regional y el control de recursos vitales. Un nuevo tablero geopolítico surgía ante los ojos del mundo. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por revelarse. La revolución de Burkina Faso no solo reconfiguró alianzas, sino que encendió una chispa capaz de cruzar todas las fronteras. La onda expansiva llegó hasta rincones inesperados. Muy pronto, el mundo entendería que nada volvería a ser igual. Y si el verdadero tesoro de una nación no es el oro, sino la capacidad de enseñar a otros a refinarlo. Apenas unas horas después de la puesta en marcha de la refinería de Burkina Faso, la magnitud del proyecto salió a la luz. El propósito no era solo purificar el oro local. El plan buscaba crear refinerías modulares, fáciles de replicar, para extender el modelo por todo el continente y exportar algo mucho más valioso que lingotes: independencia industrial. En cuestión de meses,
5 países africanos firmaron acuerdos para instalar las primeras unidades compactas, diseñadas para operar en pueblos pequeños y bajo la dirección de ingenieros locales formados en Burkina Faso. Por fin, dejaban atrás la dependencia de maquinaria importada y de técnicos extranjeros. El conocimiento empezaba a circular de africano a africano. El secreto residía en el licenciamiento. Las patentes, el software y los protocolos operativos eran propiedad de empresas y universidades africanas. Así, la riqueza generada y, sobre todo, el saber tecnológico permanecían dentro de África, evitando la fuga hacia los antiguos centros de poder global. El impacto iba mucho más allá de la economía. La dignidad nacional se convertía en inspiración continental. En escuelas rurales, niños programaban robots que clasificaban minerales. En ríos antes contaminados por mercurio, equipos locales instalaban sistemas de purificación. En centenares de hogares, el sueño de una vida sin minería mortal se volvía real. Por ejemplo, en la región de Bobo-Dioulasso, una pequeña escuela primaria incorporó clases de robótica aplicadas a la minería sustentable. Alumnas de entre 9 y 12 años participaron en ferias científicas, presentando proyectos sobre energías limpias y manejo responsable del agua. Los premios obtenidos motivaron a otras escuelas del país a sumarse al cambio. Lo que empezó como una revolución tecnológica mutaba en política educativa. Currículos renovados, becas en ingeniería y un movimiento cultural que privilegiaba la autonomía sobre la dependencia. Por fin se rompía el ciclo de exportar solo materia prima y resignarse a la pobreza. Ahora, África exportaba conocimiento y despertaba su potencial dormido. El Estado lanzó el programa Becas para el Futuro, financiando estudios de posgrado en universidades nacionales y extranjeras. Más de 1.000 jóvenes recibieron apoyo para especializarse en automatización, metalurgia avanzada y gestión de proyectos. Universidades crearon incubadoras donde estudiantes desarrollaban prototipos de nuevas tecnologías aplicables a la minería y la agricultura. Pero el desafío era enorme. Si el continente dejaba pasar esta oportunidad, corría el riesgo de quedar atrapado una vez más como simple proveedor de recursos, perdiendo riqueza y futuro. Si la aprovechaba, podría reescribir su destino y su lugar en el mundo. Nada de esto pasa desapercibido. Fuera de África, las potencias tradicionales observan el avance con creciente inquietud. En reuniones del G7, se discutió la posibilidad de imponer aranceles o condicionar la compra de oro africano a estándares internacionales, una estrategia similar a la que usaron en el pasado para controlar el comercio de café o cacao. Sin embargo, esta vez, la respuesta africana fue coordinada y firme, defendiendo su derecho a decidir sobre sus propios recursos. La libertad no se ruega, se exige. Hoy fuimos testigos de algo que pocos creían posible. Un país que el mundo solía pasar por alto ha dado el primer paso hacia la soberanía real. El 25 de noviembre de 2025, Burkina Faso encendió su primera refinería de oro asistida por inteligencia artificial. En ese instante, siglos de explotación y dependencia comenzaron a tambalearse. No se trata solo de una refinería, ni de una nueva tecnología. Esta es la historia de un pueblo que se cansó de ser espectador de su propio destino. Burkina Faso no solo logró refinar su oro con pureza extraordinaria, demostró al planeta que la independencia industrial y tecnológica es posible, incluso para quienes fueron considerados pequeños o vulnerables. Ahora, la pregunta es inevitable. ¿Vamos a observar esta revolución desde lejos o a participar en ella? Porque cada avance en Burkina Faso nos desafía a todos, dentro y fuera de África. Aquí lo que se juega no es solo el porvenir de una nación, sino la oportunidad de romper cadenas antiguas, pobreza impuesta, saqueo de recursos, explotación mortal. La decisión de tomar el control de los recursos y del conocimiento ya está transformando vidas. Por primera vez, la riqueza del subsuelo no desaparece en manos de intermediarios ni traficantes foráneos. Por primera vez, los jóvenes ingenieros y los viejos mineros ven un futuro digno, construido con sus propias manos y mente. En la localidad de Banfora,
Antiguos mineros ahora lideran cooperativas agroindustriales, invirtiendo parte de los beneficios del oro refinado en sistemas de riego y producción agrícola sostenible. Familias que antes temían perder a sus hijos en un derrumbe, hoy celebran graduaciones universitarias y la apertura de nuevos negocios. Pero este despertar no puede quedarse en Burkina Faso. El modelo que han diseñado y la inspiración que han sembrado pueden recorrer todo el continente y más allá. La soberanía no es un privilegio limitado, es un derecho que se defiende, paso a paso, con coraje y colaboración. Por eso, hoy te pido que compartas esta historia. Que el silencio y la indiferencia no ahoguen la revolución africana por la soberanía y el conocimiento. Celebra, difunde, apoya y únete a quienes ya están reclamando su libertad. La libertad no se negocia, se conquista. Y la historia de Burkina Faso apenas comienza. ¿Te atreves a ser parte de la nueva página en la historia de África? Si este relato te ha inspirado, considera los pasos prácticos que puedes tomar desde tu lugar en el mundo. Apoya proyectos de comercio justo. Infórmate sobre la procedencia de los productos que consumes. Impulsa la educación tecnológica en tu comunidad y difunde ejemplos de transformación positiva. Porque, al final, el cambio verdadero se construye con acciones concretas y solidaridad global. La revolución silenciosa de Burkina Faso es una invitación abierta. A soñar en grande, a desafiar los límites impuestos y a creer que, con conocimiento y unión, los pueblos pueden escribir una historia distinta. El futuro no está escrito. Tú puedes ser parte de él.